Oh, qué hermosa está París, con la Torre Eiffel allí, como una erección parisina. Amigos, hoy estoy aquí para presentarles en menos de un minuto cómo se realiza un robot con prácticamente nada, con solamente tapitas. Es increíble, está al alcance de todos, solo tienen que intentarlo. Así que vamos a pasar al video, espero que les guste. Ahora olviden, ¿cómo se dice? Suscribirse y dejar un like y algún comentario. Sí, no se olviden, por favor, sí. Por favor, vamos con el video, sí. Allá que están haciendo, pongo una guardia en una cosa. Bien, acá como les decía, están los elementos. Fíjense qué fácil de conseguir que son todos estos pequeños elementos, no es nada difícil. Y empezamos por supuesto con el enchufe hembra, mi favorito, el enchufe Mademoiselle. Sí, seguimos con una simple tapita de aceite. Luego vienen los pendorchitos del aceite. Eso también se saca de la misma botella. Oh, espero que pendorchito no tenga nada que ver con la sexualidad, por el amor de Dios. Coso de metal de bisagra, bueno, eso es para abrir una puerta de un mueble seguramente, y quedó tirado por ahí hasta que lo agarré yo y lo convertí en algo. Una tapita de una reconocida marca de gaseosa, una tapita de mayonesa, un carrete de hilo, el cuello de la botella de aceite. Tiene lógica que haya bastante aceite porque es un robot. Tapitas de jugo de caja. Una tapita de inhalador del asma. Una lente de linterna. Y 2 palanquitas del sifón de soda. Con esos simples elementos vamos a hacer un robotito, ya verán. Bueno, comenzamos acá pegando las cositas, ¿ven? No es nada complicado. Oh, no te quemes. Eso, bien. Ahí agarramos el cosito de metal y pegamos. Oh, mon Dios, qué fácil. Oh. Esa será la cabeza. Si la pegamos. Claro, mueve las manitos, muchachos, vamos rápido. Un bracito, el otro bracito. ¡Hey, qué bonito que está quedando! Y en poco tiempo, casi nada de tiempo, ¿ven? Cualquiera puede hacerlo. Bien, esto que tenemos acá son los elementos que vamos a usar. Los chiquititos son semillitas de mi hijo. El otro es unas fideos y un poco de cartón para hacer unos detalles de placas de metal. Y luego tenemos un hilo, pero esta vez el cartel de hilo sí tiene hilo, porque ese hilo sí lo vamos a usar. Bien, la hora de poner los detalles y vamos haciendo algunas cositas como recortar y pegar. Y después ponemos un cordoncito, sí, vamos a poner cordoncito, bravo, excelente. Y bueno, los fideos hay que cortarlos a la mitad para que parezcan pasacables. Eso es, muy bien. En la pequeña tapita que sostengo en la mano hay pegamento, entonces agarramos con esa plastilina en el palito, tocamos y pegamos cada una de las semillitas. Hay que acostumbrarse, pero luego que sea uno que se acostumbra, queda muy bien. Bien, aquí tenemos el modelo terminado, ya tiene la primera capa de pintura, he elegido con el óxido para que quede más bonito.
completaremos con pintura dorada. Eso logrará que resalten todos los detalles que hemos colocado. Y voilà, decidí cambiar el color de las ruedas y ponerle negro. Me parece que negro va a quedar mucho mejor. Y se finí. Robot listo. Sí, está perfectamente terminado. Miren ustedes cómo ha quedado esa pequeña belleza. Es un robot francés de última tecnología. Una belleza. Es un Renolito, así le dije, Renolito de la tecnología francesa, espectacular. Con sus hermosas ruedas negras, más negras que el futuro de los enemigos de Francia, por supuesto. Y no tengo más que decir, lo voy a dejar ahora y vamos a terminar el video con mi despedida. ¿Qué les pareció el video? Espero que les haya gustado. Quiero dedicarle este video hablado así, con este acento francés, a mi profesora de francés que me reprobó el último año de escuela, y a ella se lo quiero dedicar porque la llevo en mi corazón, exactamente acá. Querida profesora, gracias por reprobarme en francés, te llevo en el corazón. Sí, voilà. Hasta la vista. No olviden suscribirse y hacer todo lo que le pedí al principio del video.